Feliz encuentro, soy Alma Aradia, bruja, mujer, medicina. Hoy voy a hablaros de algo que normalmente no se ha tocado este tema y creo que es de bastante interés para la brujería y en concreto sabéis que pertenezco a la Wicca. Y es sobre este precioso y gran instrumento que aquí veis o que nosotros llamamos herramienta y es el látigo. Bien, de todos es sabido que el látigo se ha incluido siempre a lo largo de la historia, pero también se incluye dentro de la brujería y dentro de la Wicca. Lo que comenzó siendo un instrumento de tortura desde el principio de las eras, desde el principio de los siglos, para fustigar, para lastimar, para hacer doler a lo que era todo tipo de personas que se portaban mal o ellos consideraban que pudieran ser esclavos, ha pasado a ser algo importante dentro de nuestro mundo mágico. Os voy a explicar por qué razón. En diferentes tradiciones dentro de la Wicca, algunas ramas siguen usando esta herramienta, aunque sin duda alguna con otras connotaciones a las que hoy conocemos y bueno, pues todos tenemos sabiduría un poquito o conocimiento de ello. Por ejemplo, en la tradición correliana, el ejemplo sería, ellos utilizan sobre todo los látigos de color rojo. En el canto a Cernunos del autor Alep se nos dice cómo el dolor puede actuar como una puerta hacia otras dimensiones, pero tanto el uso del látigo como el de la sangre digamos que formarían parte de las tradiciones más antiguas. Hoy en día esto está un poquito supeditado a nuestras costumbres más modernas y las hemos relevado hacia otro sentido. Por supuesto, las deidades no quieren infringirnos dolor, pero sí quieren infringirnos disciplina. El látigo es un instrumento de aire. No olvidéis que así como ponemos en nuestro altar elementos, este es un elemento de aire y dentro de la Wicca, así como hacemos la bendición de todos los elementos cuando hacemos nuestros rituales o nuestras ceremonias y celebraciones en las cuales decimos yo te exorcizo elemento del agua para que criatura del agua con el fin de que expulses de mí toda impureza, también nos beneficiamos porque el látigo purifica. Así como el agua purifica el cuerpo, el látigo purifica el alma. En la carga de la diosa, uno de los libros, se nos dice que los jóvenes en la zaderomonia, que se llama, en Esparta, sobre todo donde se celebraban, se hacían rituales programados. También os puedo decir que la diosa Cibeles, una de nuestras representaciones que tenemos en Madrid, España, era adorada y servida por jóvenes en las cuales se les obligaba a cortarse ellos mismos sus propios genitales y llevarlos en sus manos. Tenían que recorrer como una milla o milla y media aproximadamente mientras el sacerdote o sacerdotisa por detrás iba dándole latigazos o fustazos hasta que llegaran al fin de su camino. Si lograban llegar con vida, lógicamente, se les cauterizaban sus heridas y se les convertía en primeros sacerdotes. Os estoy hablando de historia real. También os puedo decir que el látigo es un símbolo, como todos conocemos, de poder y de dominación. Pero lo que no nos han dicho es que es un poder de purificación e iluminación. Hoy en día nuestras ceremonias son más bien simbólicas, pero antiguamente, incluso antes de la Wicca, en el libro de la ley se decía que para traspasar los portales hacia el más allá o para llegar a otras dimensiones había que pasar por un sufrimiento que era el más largo de los recorridos. Pero si estás dispuesto a sufrir, deberías de sufrir para poder aprender. Es lo que se llamaría la purificación. Es por ello que es más que una metáfora, ya que nos implica que para aprender duro tenemos que sacrificarnos duramente. Witchcraft, en la Enciclopedia de las Brujas, nos afirma que los místicos religiosos siempre han empleado este método durante siglos y siglos. Sin embargo, no todas las ramas o tradiciones de la Wicca les gusta el uso o el empleo del látigo y se empezó, digamos, un poco a desmitificar o a ralentizar su uso a partir de los años 60.
Os puedo decir que en los rituales garnerianos y alejandrinos, sin embargo, es empleado el látigo voluntariamente para elevar lo que es nuestra propia energía y para iniciarse y pasar a un tercer grado. La flagelación, no obstante, ha de ser siempre lenta, medida y regular, porque lo que no pretendemos es dañar al cuerpo, sino disipar, reorganizar, redistribuir nuestra energía para que esa energía forme parte de un todo. De esta forma se empieza suavemente, empezaríamos suavemente, no tenemos por qué hacernos ni sangre ni heridas, hasta aumentar un poquito más la graduación, de tal forma que siempre se ha dicho que cuando llegamos a un éxtasis, no de dolor, pero sí un punto en el que experimentamos una cierta sensación de euforia, lo que hacemos es conectarnos y lo que hacemos es, aparte de liberar endorfinas, aumentamos un éxtasis, con lo cual es algo importante para el neófito. El gran rito de Gardner incluye 3 flagelaciones. Son 3 flagelaciones secuenciales, pero eso hizo remarcar que estaba, por algunas personas, demasiado metido en un misticismo e incluso que podría llegar a ser también algo perverso o masoquista. Otro ejemplo sería el de los santeros, el de los yoruba, las personas que siguen a Papa Legba, el guardián de las puertas y de la entrada de Ounfur, y con ello se consigue el contacto con los espíritus, algo que vemos muy habitualmente en las prácticas que no comprendemos y que os trato de explicar para que ahora sí se entienda lo que hacen en las religiones como el judú o el vudú dentro de nuestras queridas raíces africanas. Se usaba el látigo entre otros elementos, tanto así como el bastón y el gancho. Estas religiones suelen usar los látigos de piel o sobre todo lo que ellos llaman de cola de caballo auténtico. En mi caso, deciros que por ser una persona naturista, vegana, me gusta muchísimo la naturaleza, intento usarlos o bien de cordón, de cualquier elemento natural, o también lo que llamamos aquí lo que es polipiel, pero no llega a ser piel natural. Este concepto tan místico siempre ha sido usado en el ambiente tan conocido como las siglas del BDSM, donde supuestamente la sacerdotisa o el sacerdote o dominante ejerce una autoridad como castigo. Quiero hacer hincapié en esto porque hay una muy gran diferencia entre lo que es el castigo, la dominación, el BDSM y lo que es el mundo de la brujería y la Wicca. El concepto del BDSM en la Wicca, en mi opinión, con todos mis respetos, es absurda, ya que ni la sacerdotisa es una mujer dominante que intenta dañar a nadie, ni lacerar a sus seguidores, ni mucho menos someterlos ni causarlos ningún tipo de trauma. La figura de la sacerdotisa, como sabéis, es otro concepto muy distinto, que lo que trata es de hacer y enseñar una autoridad moral, un respeto, por supuesto, a la persona. Se necesita la persona mentora, en este caso la sacerdotisa, por eso usa el látigo en algunas de sus celebraciones, pero te enseña a respetar y a confiar en el coven, así como a iniciarte también. Pero ser madre y padre, señor y señora, no significa ser ni dueño, ni amo, ni ama. De hecho, muy pocas veces se ve que fuera de rituales y de prácticas, fuera del templo o del círculo o del coven, los sacerdotes o sacerdotisas se comporten como tal, porque no dejamos de ser personas humanas que nos estamos relacionando con nuestros acólitos o con nuestros seguidores o nuestros neófitos. Por último, para terminar y concluir, deciros que la función que tiene el látigo es una función espiritual, de distribución de energía, mucho más que de índole sexual. Cierto que cuando experimentas un placer sexual se liberan endorfinas, cierto que cuando se consumen algunos psicotrópicos también se liberan endorfinas, pero eso no te hace llegar a un trance. El trance intentaremos elevarnos en ello a través de una modulación de nuestros
golpecitos y de nuestra profundidad a través del alma, sin necesidad de producirnos ni daños, ni lesiones, ni dolor. Como dijo Doreen Valiente, la razón por la cual usamos el flagelo es alcanzar el subconsciente, hace aumentar la energía y conocer los estados modificados de conciencia. Dentro de la brujería es un propósito, es nuestro propósito, alcanzar los estados de conciencia y entender por qué se transmutan las energías. Por tanto, deciros que el dolor que incluso se ha dado a este elemento dentro de la masonería es un ritual que tiene varios fines concretos, y esos fines serían ceremonias de purificación, técnica de proyección astral y resistencias para pasar a otro nivel. Dentro de la ceremonia, sobre todo de los Sbats, que es donde nosotros celebramos los rituales mágicos y donde desplegamos sobre todo nuestras energías para poder hacer magia, se puede concentrar el propio practicante en un objetivo concreto. Es importante en ese caso, como yo hago muchas veces, utilizar el uso del látigo para que la energía no se disperse, sino para que se concentre en el objetivo y no nos dañe y no nos tenga después que hacer efectos secundarios, que tendríamos que hacer baños de limpieza, saumerios, etc. Así, de esta manera lo que haríamos sería equilibrar nuestras energías. Por lo tanto, no te autocastigues, no es la misión, sino que aprende, empatiza pero no somatices, libera pero no te hagas daño, aprende con alegría, pero nunca con miedo. Muy bien. Después de haberos explicado todo esto, me encantaría que dejarais en mi cajita de abajo, en el inbox, tú qué opinas sobre el uso del látigo dentro de la brujería. Un placer, espero que os haya gustado. No os olvidéis, por favor, darme un like si es así, suscribiros a mi canal, siempre agradecida. Feliz partida y bendiciones mágicas.